Hola, a continuación voy a resolver el siguiente ejercicio de inducción electromagnética. Dice, por dos hilos rectilíneos paralelos, circula la misma corriente I, pero en sentidos opuestos. La intensidad se incrementa con el tiempo a razón de I de t. Una espira cuadrada de lado D está en el mismo plano a una distancia d de las dos corrientes, tal como se muestra en la figura. Entonces tenemos que la Fe inducida es lo que nos piden aquí, ¿sí? No está en el texto. Tenemos que hay una corriente de un lado y otra corriente del otro lado, es la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Entonces, para hallar la Fe inducida, según la ley de Faraday, tenemos que la Fe inducida es igual al negativo en la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces, tenemos que calcular en primer lugar el flujo para poder luego calcular cuánto es la variación con respecto al tiempo. Lo que voy a hacer es tomar un diferencial aquí en la espira para calcular el flujo sobre él y luego voy a calcular el flujo en toda la espira. Entonces tengo aquí que este se encuentra a una distancia r del primer alambre de arriba y tiene un ancho de r. Perfecto. Entonces, este diferencial de aquí tiene un ancho de aquí de d y un largo o una altura de r, de tal manera que mi diferencial de área es igual a d por dr. Entonces, tengo que el flujo es igual a la integral del campo que llega a ese diferencial. ¿Sí? Vamos a poner así mejor, el diferencial de flujo en ese diferencial de área es igual al campo que llega ahí por el diferencial de área por el ángulo formado entre el área y el campo. Como están en el mismo plano y el campo es perpendicular a las corrientes, tenemos que este campo es perpendicular a la superficie de tal manera que produce flujo máximo. El coseno del ángulo es 1. Entonces tenemos que este de aquí es B por diferencial de área. Mi diferencial de flujo va a ser igual entonces al campo que llega a ese diferencial. Tenemos que el diferencial que se encuentra abajo aporta con un campo que va hacia afuera de la pantalla. ¿Sí? Aplicando la regla de mano derecha podemos percatarnos de eso. Y es mu sub 0 por la corriente sobre 2pi por la distancia entre estos dos, que sería r menos d. Y el alambre de arriba aporta con un campo que va hacia adentro de la pantalla y es mu sub 0 por i sobre 2pi por r. Este de aquí por un diferencial de área que ya hablamos que es d por dr. Entonces, para calcular el flujo total en la superficie, vamos a integrar desde el límite inferior, desde aquí, desde donde comienza a ver el flujo en 2D, hasta acá, donde termina de haber el flujo en 3D. Entonces, desde 2D hasta 3D, de mu sub 0 por la corriente sobre 2pi d por 1 sobre r menos d menos 1 sobre r por el diferencial de r. Entonces mi flujo es igual a mu sub 0 por la corriente por d sobre 2pi por, tengo aquí el logaritmo de r menos d menos el logaritmo de r. Esto evaluado desde 2D hasta 3D. Me queda mu sub 0 corriente d sobre 2pi por el logaritmo de 3d menos d sobre 2d menos el logaritmo de 3d sobre 2d. El flujo va a ser igual a mu sub 0 corriente d sobre 2pi por el logaritmo de, aquí tenemos, vamos a abrir un corchete, aquí me queda 2d
aquí me faltó restar d, aquí me queda 2d sobre d, ¿sí? 3 menos d menos el logaritmo de 3d sobre 2d. Esto es igual a mu sub 0 por la corriente por d sobre 2pi por el logaritmo. Aquí puedo aplicar propiedades del logaritmo. Esto me queda 2d, ya sé, esto me queda 2 sobre 3 medios, y este de aquí me queda 4 tercios. Entonces, la variación de flujo con respecto al tiempo va a ser igual a mu sub 0 sobre 2pi por d por el logaritmo de 4 tercios, y el que es dependiente con respecto al tiempo es la corriente. ¡Pum! Me queda esa expresión. Entonces, la F inducida va a ser igual a menos la variación de flujo con respecto al tiempo. Y esto de aquí va a ser entonces mu sub 0 por d sobre 2pi por el logaritmo de 3/4 de i dt. Y este de aquí sería la solución para este ejercicio. Muchas gracias.